Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país, en momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, en que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pili, que sé que está escuchando el programa, y a toda la comisión directiva de la institución. Pero bueno, hablemos de algunos temas que lleva adelante, obviamente, el asturiano, como por ejemplo la propuesta del próximo sábado 23 de agosto, a las 8 de la noche, donde en la sala Alejandro Casona el coro Gospel Joy va a estar en concierto. Una propuesta muy especial porque saben ustedes, y están conocido por todos, el coro Gospel Joy es esta agrupación artística independiente que se dedica de alguna manera a lo que es cultivar y difundir el gospel como un estilo musical acá en la República Argentina. Obviamente también lo que se reconoce es la música afroamericana, origen de estilos que hoy en día escuchamos todos y lo disfrutamos. El caso del jazz, el blues, el rock, el funk, el hip hop, el R&B. Así que bueno, una muy buena propuesta. Pero también les digo que el próximo sábado a las 21, donde en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 Vicente López, se va a llevar adelante una nueva edición del Tercer Tiempo. Estamos para que lo tengan en cuenta, pero si hablamos un poco más de este mes de agosto, les cuento que el viernes 29 se va a volver a disfrutar del exitoso Candlelight. Esto va a ser a la hora 19 en la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, para disfrutarlo. El sábado 30, al día siguiente, a las 20, se va a presentar Merienda Amelie en la sala, también Alejandro Casona. Obviamente pueden adquirir las entradas con anticipación en la administración de la institución, allí en la calle Solís al 400, lunes a viernes de 10 a 18. Recuerden, si no, también la pueden comprar por plataforma y si no, también un rato antes del espectáculo para el viernes 29 o el sábado 30, lo pueden adquirir en la boletería de la sala Alejandro Casona en la calle Solís 485. Para ir cerrando ya este mes de agosto, el 31, atención, el domingo 31 se va a disfrutar de otro domingo familiar, algo muy interesante y muy lindo realmente para disfrutarlo desde la mañana, desde las 11 aproximadamente, en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 Vicente López, donde obviamente saben ustedes que el ingreso es sin cargo para el grupo familiar y para los amigos del socio. Así que pueden disfrutar un hermoso momento para compartir un domingo en familia y con amigos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del mes de septiembre, ¿les parece bien? Les cuento rapidito. Mes de septiembre, sábado 6 a la hora 20 se va a estar realizando en la sala Alejandro Casona una nueva edición del Festival Celta y la Expo Celta, con un gran éxito como se hace habitualmente. Bueno, esta es una nueva edición para el sábado 6 de septiembre a la hora 20. Una hora antes, a las 19, comienza la Expo Celta. Va a haber puestos de venta de variados productos de la cultura celta, como comida celta, tortas galesas, artesanías en metales, cerámicas, duendes, hidromiel y mucho más. Luego, a la hora 20, comienza el show con la participación de nuestro conjunto Pelayo de Manolo del Campo, del querido y recordado Manolo del Campo, más Celtic Argentina, de danzas irlandesas, y además la participación de Zappa Pipe Band, que es la Asociación Sudamericana de Gaiteros Escoceses. Así que, para que lo tengan en cuenta, sábado 6 de septiembre, 19 horas, arranca la Expo Celta, pegadito a las 20, el show para no perdérselo. Recuerden, para adquirir las entradas también, como hay que hacer, muy fácil, lunes a viernes 10 a 18, administración, en Solís al 400. Si no, un rato antes ese día lo pueden adquirir en boleterías también, y si no, por plataforma, como es habitual. No me quiero olvidar, y esto también lo quiero destacar, porque
también para cerrar este mes de agosto, se viene la Cena Show con la entrega de premios de la Copa Oviedo de Tenis. Esto se va a realizar el sábado 30 de agosto a la hora 21 en el campo Covadonga. Para que lo tengan en cuenta, todo esto es muy importante. Recuerden, Copa Oviedo, también para disfrutarlo sábado 30 de agosto. Y todo lo que les conté. Pero bueno, miren, saben que hay formas de contacto del asturiano para estar en permanente enlace a través del mail asturiano1081 en números @gmail.com, lo reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, también otro mail, informativos @centroasturiano.bsas.org.ar. También hay 2 líneas telefónicas, la de la administración de la calle Solís, lunes a viernes 10 a 18, reitero, a este número 4381-0654, reitero 4381-0654, para consultas y reservas, y uno que es de WhatsApp celular, muy fácil numeración, 11 51 58 58 58. Lo reitero, 11 51 58 58 58. Facilito el tema, realmente. Bueno, tengo 2 temas para tratar acá en esta mesa de trabajo para este sábado a la mañana. Uno tiene que ver con el asturiano Team 60. Y el otro tiene que ver que mañana, acá en la República Argentina, 17 de agosto, que es una fecha muy importante, una fecha patria, el Día de nuestro Padre de la Patria, también se festeja el Día del Niño. Pero para charlar de estos 2 temas, lo tengo en línea en este sábado por la mañana a un representante justamente del Team 60 del Centro Asturiano de Buenos Aires y que colabora constantemente, que es Enrique Casanueva. Enrique, muy buen día. Oscar te saluda. Bienvenido al programa nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos, Enrique, en este sábado a la mañana, Bueno, yo contento de estar acá, si les cuento un poco lo que vamos a hacer mañana. Contanos, Enrique, de qué se trata. Bueno, hace varios años que venimos festejando esta fecha como un lugar de encuentro, un lugar de encuentro intergeneracional, sí, donde se pueden encontrar los abuelos, los nietos, los tíos, los amigos, sí, con los niños. Siempre decimos que los niños son el futuro. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría agregar que los niños son el presente. Sí, señor. Y es muy importante que los acompañemos en este presente para que, bueno, puedan crecer fundamentalmente acompañados, amados, con empatía para poder integrarse a la sociedad. Sí. Y esto del Día del Niño y el Team 60 está muy relacionado porque ustedes saben que el Team 60 quiere decir talleres integrales más 60, y el objetivo es, para los que ya tenemos más de 60 años, es el envejecimiento saludable. Claro. Y ese envejecimiento saludable no solamente es del cuerpo, sino también de la mente y del espíritu. Y a través de distintas actividades que se realizan, una de ellas es justamente empatizar con los otros, sí, con la otra parte del centro asturiano, la más joven. Y en este aspecto, para este año se han preparado un espectáculo que es audiovisual, que es teatro leído, sí, en donde se seleccionaron 3 cuentos que fueron adaptados. Sí. Son 3 cuentos con distintos valores, sí, que uno puede transmitir, y estimulando la imaginación. ¿Y por qué estimulando la imaginación? Bueno, ustedes, no sé si sabe, Oscar, usted que yo soy pediatra, sí, y que los pediatras tenemos toda una historia con el chupete. Sí, señor. Bueno, ahora tenemos un nuevo chupete desde hace unos años, que es el chupete electrónico. El problema del chupete electrónico es que muchos padres lo utilizan a edades en donde también utilizaban el otro chupete con los chicos. Sí. Con la diferencia que el chupete electrónico, muchos de los niños no lo pueden abandonar nunca. Claro, claro. Y eso les produce en el futuro, probablemente, está ya siendo estudiado y comprobado, alteraciones en su conducta, en su relación, en su integración a la sociedad. Sí. Entonces, nuestra idea es estimular la imaginación y por un día dejar los videojuegos, que no es tan mal. Claro.
y tampoco están mal las nuevas tecnologías, pero hay que darle su cupo dentro de nuestra vida. Bien. Por eso mañana primero se va a comenzar con una actividad organizada por la Dirección de Deportes. Sí. Es una actividad más de recreación deportiva. Sí, sí. Después viene el tema de los cuentos. Sí. Después viene, el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, Bien. donde siempre queremos colocar esa semillita de la cultura asturiana. Sí, sí. Y después, alguna comidita para compartir. Bien. Entonces, lo importante es que venga la familia, que vengan también los adolescentes. No es que los cuentos sean para adolescentes, pero pueden acompañar a algún sobrino. Claro. Pueden explicarle quizás cosas que el niño no entienda. Claro. Y cubrir esa brecha intergeneracional que muchas veces con esto de la tecnología se observa muy frecuentemente. Aparte, no Enrique, es raro ver Enrique, me parece genial esa interrelación entre lo que es Asturiano Team 60, los mayores de 60, y la juventud y los pequeños, ¿no es cierto? En esa integración a través de la familia y lo que no son familiares directos de los chicos, pero que también se suman, ¿no es cierto?, a este momento que va a ser muy especial para el día de mañana, en lo que tú me estás comentando. Es muy importante eso, ¿eh? Es un momento para divertirnos, para encontrarnos, para hablarnos, a ver lo que te voy a decir, Oscar, para mirarnos a los ojos. Bien, me gusta. ¿Sabés que nos estamos olvidando de mirarnos a los ojos? Miramos más la pantalla que los ojos del que tenemos al lado. Bueno, queremos reencontrarnos con todo esto, que es lo que vivimos de chicos con nuestros padres. Bien, perfecto. Cuando vinieron de Asturias, es lo mejor que nos dieron. Claro que sí, así que mañana les contamos, domingo 17 a las 3 de la tarde, se festeja en el campo Covadonga, el Día del Niño, obviamente una muy buena propuesta para divertirse en familia, el teatro ledo infantil, un espectáculo audiovisual. Por lo que veo, el Ángel de la Lluvia, el Zapatero Mágico, Freedom, juego sorpresa para los pequeños y para los no tan pequeños también, claro que sí, sumarse la familia asturiana para lo de mañana, Enrique, ¿es así entonces? Así es, Oscar. Perfecto. La vamos a pasar muy bien. Perfecto. Y además, no olvidarse que está el Asturiano Team 60, como siempre lo destacamos para los socios de la institución, asturianos no socios, sus descendientes, todo lo que lleva adelante este compendio tan importante de Asturiano Team 60, que lo pueden tener en las consultas a través del mail asturianoteam60@gmail.com o el WhatsApp que es 11 38 15 34 96 y esa integración que me parece genial. Así que, Enrique, hecha la propuesta del evento de mañana, del Día del Niño, y hecha la propuesta del Asturiano Team 60, que se sumen tanto mañana y que se sumen también, como lo hacen habitualmente en el Asturiano Team 60, para integrarse mucho más a la institución. Enhorabuena realmente, Bueno, muchas gracias, Oscar. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Un abrazo grande, Enrique. Quedamos un instante en línea privada y gracias por este ratito en este sábado por la mañana. Así charlábamos, amigos, con Enrique Casanueva, representante del Team 60 del Centro Asturiano de Buenos Aires y también de lo que va a pasar mañana, esa integración entre grandes y no grandes, los pequeños y los grandes de la familia asturiana. Para cerrar esta charla, una exquisita perla musical de Asturias, que se llama Mining Company Asturiana y esta Muñeira de Faro. Compartimos esta versión musical muy pero muy particular. Escúchenla, por favor.